Hola chicos, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con un tema en el que nos quedamos antes de salir de vacaciones. Con algunos grupos ya lo trabajé y con otros aún no lo veo, entonces lo vamos a retomar. El tema que vamos a trabajar van a ser rectas notables de un triángulo. Acá en el material que te voy a mostrar, pues vamos a ver las definiciones y por favor espero que estas definiciones pues las vayas copiando en tu cuaderno, pues para que vayas generando evidencia de que estás trabajando pues en este periodo que va a ser de clases virtuales. Entonces bien, las rectas notables en un triángulo van a ser esas rectas que tú trabajaste en Mate 3, que es la mediatriz, la mediana y la altura. Cada una de estas rectas notables tiene una característica particular. Vamos a comenzar con la mediatriz. La definición la tienes ahí en tu pantalla. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. En un triángulo, el punto de intersección de las mediatrices se conoce como circuncentro. Entonces, fíjate, una de las características más importantes de la mediatriz para poder construirla es que es una recta perpendicular. ¿Qué significa que sea una recta perpendicular? Pues que va a generar un ángulo de 90 grados respecto del segmento que esté cruzando del triángulo. Ahora, la condición es que esa mediatriz va a pasar forzosamente por el punto medio de nuestro segmento del triángulo. Observa tu figura. En el segmento AB tenemos la mediatriz y pasa por el punto medio. En el segmento BC del triángulo tenemos una mediatriz que pasa por el punto medio y esa recta es perpendicular al segmento BC. Y por último, en el segmento CA tenemos también una mediatriz que pasa por el punto medio y esa mediatriz es perpendicular al segmento AC. Y el punto de intersección de esas tres mediatrices se va a conocer como circuncentro. Ahora nos vamos con la mediana. ¿Qué es la mediana? Ahí tienes también la definición. La mediana es el segmento de recta que une un vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto. Eso es la mediana. El punto de intersección de las medianas se conoce como baricentro y también se le conoce como centro de gravedad. O sea, es el punto, el hecho de que yo diga centro de gravedad quiere decir que es el punto justo que es el centro de nuestro triángulo. Ahora, observa la ilustración que nosotros tenemos ahí. Tenemos el triángulo ABC y una mediana, empiezo a partir del vértice A. Observa, la mediana empieza del vértice A y termina en esta otra parte. Pero este punto que tenemos acá es un punto bien importante. Corresponde al punto medio del lado opuesto. Entonces, para que tú puedas trazar la mediana, forzosamente necesitas puntos medios, al igual que en la mediatriz. Observa que la mediana que parte del vértice B también llega al punto medio de su segmento opuesto y la mediana que parte del punto C también llega al punto medio de su vértice, al punto medio opuesto al vértice C. Y finalmente tenemos la altura. La altura, ¿cuál es la definición de la altura? Ahí también la tienes en tu material. La altura va a ser una recta trazada de forma perpendicular de un vértice al lado opuesto del triángulo. Sale de un vértice y llega al lado opuesto del triángulo. El punto de intersección de las alturas se va a conocer como ortocentro. Entonces observa, tengo el triángulo ABC y por ejemplo la altura que parte del vértice A, empiezo acá, y es perpendicular al segmento opuesto. Pero ojo, la definición nunca dice que esa altura llega al punto medio, solamente que es perpendicular. Claramente se puede observar la altura del vértice B. Si tú observas la altura que sale a partir del vértice B, te darás cuenta que es perpendicular al vértice opuesto, pero jamás llega al punto medio. Ahora, la intersección de las alturas se va a conocer como ortocentro y es el puntito que tenemos justo en esta intersección. Es bien importante
que entiendas los elementos que definen a nuestras rectas notables del triángulo, porque si tú conoces todos los elementos que conforman las rectas notables del triángulo, sin problema vas a poder encontrar las ecuaciones de las mediatrices, de las medianas, de las alturas, y vas a conocer pues las intersecciones de cada una de esas rectas notables en el triángulo. Vamos a trabajar un primer ejemplo, repito, con algunos grupos ya comencé el ejercicio y con otros no, entonces vamos a retomar. Ejemplo número 1. Los vértices de un triángulo son los puntos A, menos 2,1, B, 4,7 y C, 6, menos 3. Inciso A. Determina las ecuaciones de las medianas y la coordenada del punto de intersección. Inciso B. Determina las ecuaciones de las mediatrices y la coordenada del punto de intersección. E inciso C. Determina las ecuaciones de las alturas y la coordenada del punto de intersección. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el inciso A, que son las medianas. Y me voy acá a mi definición. En las medianas, observa qué es lo que necesito conocer. Según la definición, la mediana va a surgir a partir de un vértice y va a llegar al punto medio del segmento opuesto a ese vértice. Y como yo quiero una ecuación, pues entonces recuerda que para poder encontrar la ecuación de una recta necesitas forzosamente conocer la pendiente y un punto por donde pase esa recta. Entonces, vamos a trabajar juntos el ejercicio y por favor velo copiando en tu libreta para que vayas generando material de estudio. Entonces, acá vamos a trabajar el inciso A, ya tengo los datos, que es la coordenada menos 2,1, la coordenada B, que es 4,7, y la coordenada C, que es 6, menos 3. Entonces, lo primero que nos conviene hacer, y ya lo sabes, pues es hacer un esbozo de esas coordenadas para ver qué es lo que tenemos. Yo acá más o menos voy a dibujar la gráfica, yo espero que tú la traces bien en tu libreta. Entonces, la coordenada del punto A es menos 2,1. Por acá voy a tener mi primer punto, que es menos 2,1 y lo voy a llamar A. Luego tengo la coordenada 4,7. Por acá arriba, más o menos, te debe de quedar la coordenada B, que es 4,7. La coordenada A, la voy a anotar, es menos 2,1 y la coordenada C es 6, menos 3. Por acá abajito nos debe de quedar 6, menos 3. Y cuando tú unas esas rectas, esos vértices, pues lo que tú vas a generar va a ser un triángulo. Te repito, acá mi dibujo seguramente no va a ser el dibujo más exacto del mundo porque es complicado trabajar en esto, pero bueno, no te preocupes, a ti te debe de quedar bien construido tu triángulo. Entonces, lo primero que vamos a empezar a trabajar, pues es con las medianas. Y según la definición de las medianas, lo que yo necesito a fuerzas son los puntos medios. Entonces, lo primero que vamos a encontrar van a ser puntos medios. Puntos medios. Bien, entonces vamos a calcular el punto medio del segmento AB. Vamos a trabajar en orden. Ahora, por ahí tú tienes en tu formulario ya definidas algunas fórmulas que nos van a ser útiles. Entonces, revisa tu material y recordarás que para que yo pueda calcular el punto medio de un segmento, lo que necesito es el punto medio va a estar definido por la siguiente fórmula: x1 más x2 sobre 2, coma, y1 más y2 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo esos datos aquí en mi construcción. Entonces, el punto medio del segmento AB va a ser igual a, voy a asumir que esto es x1, y1, esto va a ser x2, y2. Entonces, voy a sustituir. Mi primer punto medio va a estar definido por menos 2 más 4 entre 2, coma, y1, que en este caso es 1, más 7 sobre 2.
Si yo simplifico esta expresión, me va a quedar menos 2 más 4, 2 sobre 2. Y 1 más 7, 8 sobre 2. Si yo voy simplificando la expresión, esto me va a quedar 2 entre 2 es 1, 8 entre 2, 4. Entonces aquí el punto medio del segmento AB va a estar definida o definido por la coordenada 1,4. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular el punto medio del segmento BC. Y bueno, la fórmula es exactamente la misma. Yo aquí ya definí que esto es x2, y2, pues bueno, voy a poner que esto es x1, y1. Tú ya sabes que no importa cómo nombres, mientras no combines el x1, y2, así de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula me dice, para sacar el punto medio del segmento BC, va a ser 6 más 4 sobre 2, y1, que es menos 3 más 7 sobre 2. Y simplifico. 6 más 4 es 10 entre 2, menos 3 más 4 es, menos 3 más 7 es 4 entre 2. Y reduzco. 10 entre 2 es 5 y 4 entre 2 es 2. Y por ahí acabamos de obtener el punto medio del segmento BC. Ahora vamos a trabajar nuestro último punto medio, el punto medio del segmento CA. Y nuevamente, fórmula, ya tengo x1, y1, pues acá voy a cambiar que este sea x2, y2, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula dice x1, que es 6, más x2, que es menos 2, entonces allí hay una operación de signos, más por menos, menos, y me va a quedar menos 2, entre 2, y1, que es menos 3, más 1, y todo esto sobre 2. Por tanto, si yo simplifico la expresión, me va a quedar 6 menos 2, 4 sobre 2, menos 3 más 1 es menos 2, entre 2. Si yo reduzco, para obtener la coordenada del punto medio, 4 entre 2 es 2, menos 2 entre 2 es menos 1. Y ahí ya acabamos de obtener también el punto medio del segmento CA. Ahora, recordemos que la mediana, ¿no?, por definición es una recta que va a pasar por el punto medio del segmento opuesto y va a llegar al vértice opuesto, ¿de acuerdo? Entonces acá me regreso, mediana, necesito el punto medio y necesito el vértice opuesto. Entonces, yo ya obtuve los puntos medios, los voy a marcar acá en el material. Ya obtuve este punto medio, ya obtuve este otro punto medio y también ya obtuve este otro punto medio. Entonces, mi primera mediana, ¿cómo va a quedar definida? Empecemos a partir del vértice A. La primera mediana va a ser la recta que va a partir del punto A al punto medio opuesto. Esta en color azul, ¿va? Entonces, lo que necesitamos para encontrar la ecuación de esa mediana, pues es, por lo menos habíamos quedado que es la pendiente, conocer el valor de la pendiente o conocer dos puntos. Y en este caso espero que te des cuenta que ya tengo dos puntos porque conozco este punto que es el punto medio del segmento BC y ese punto medio es la coordenada 5,2. Y con ese dato ya podemos encontrar nuestra ecuación. Empecemos pues con la mediana que sale del vértice A. Recuerda, para poder yo trabajar acá, pues tengo dos puntos y hay una fórmula que ya habíamos trabajado para encontrar su ecuación, que es y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar
porque es la recta, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y bueno, aquí en este caso, ¿quiénes son mis datos? Pues es el dato A, el dato del punto A, perdón, que es menos 2,1, y el punto medio del segmento opuesto, que ya lo obtuvimos. El punto medio del segmento BC, que es la coordenada 5,2. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer, pues, es sustituir. Bien, acá hay que nombrar los puntos. Esto va a ser x1, y1, x2, y2. Y vamos a reemplazar. Bien, nos va a quedar la ecuación entonces como y menos y1. ¿Cuánto vale y1? 1. Igual a y2, que en este caso es 2, menos y1, que es 1, entre x2, que es 5, menos x1. Pero observa que por fórmula es negativo y acá el signo que tengo es negativo, entonces esto se va a hacer positivo. Por x menos x1, y x1 en este caso vale menos 2. Entonces, por fórmula menos por menos va a ser más. Ahí está. Entonces, ahora vamos a simplificar. Y menos 1 es igual a 2 menos 1, 1 entre 5 más 2 son 7, que multiplica a x más 2. Ahora, este 7 que tengo en el denominador puede pasar multiplicando al otro miembro de la ecuación, como 7 por y menos 1. Y eso va a ser igual a 1 por x más 2. Si yo simplifico la expresión, me va a quedar 7y menos 7 igual a 1 por x, 1 por 2, más 2. Si yo quiero expresar mi ecuación en forma general, tendría que igualar a 0 la expresión y ordenar en forma de x, y y término independiente. Entonces, me va a quedar menos x más 7y menos 7 menos 2 igual a 0. Y reduzco menos x más 7y menos 9 igual a 0. Ahora, acá, para que todos trabajemos del mismo modo, hagamos que el valor de x nos quede positivo. Entonces, vamos a multiplicar todo esto por menos 1. Si tú obtuviste esa ecuación, no hay problema, también está bien. Recuerda que multiplicar por menos 1 no va a afectar absolutamente nada. Entonces, menos 1 por menos x, x. Después, menos 1 por más 7y, menos 7y, menos 1 por menos 9, más 9 igual a 0. Y bueno, aquí lo que nosotros acabamos de encontrar es la ecuación de la primera mediana que sale a partir del vértice A. ¿Qué crees que va a pasar para encontrar las otras dos medianas de los otros dos vértices? Pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces, vamos a trabajar ahora la mediana del vértice B. Mediana que sale del vértice B. La fórmula pues va a ser exactamente la misma porque tengo 2 puntos. Entonces, ¿quiénes van a ser mis datos en este ejercicio? Pues necesito el vértice B, que si yo me regreso aquí a mi construcción, es la coordenada 4,7. Y necesito el punto medio. Ahora la mediana que vamos a encontrar va a ser esta. Y necesito conocer este punto medio, que es el punto medio del segmento AC. ¿Y conozco ese punto medio? Sí. Y es la coordenada 2, menos 1. El punto medio del segmento AC. Y tiene como coordenada 2, menos 1. Y la lógica del ejercicio es exactamente la misma. Voy a nombrar mis puntos. Este es x1, y1, x2, y2. Y empiezo a utilizar la misma fórmula. Y menos y1. ¿Cuánto vale y1? 7. Igual a y2, que en este caso es menos 1,
menos y1 que es 7 y todo esto entre x2 que es 2 menos x1 que es 4, que va a multiplicar a x menos x1 que en este caso es 4. Y simplifico. Y menos 7 igual a menos 1 menos 7 menos 8 entre 2 menos 4 menos 2. Y todo esto va a multiplicar a x menos 4. Y vamos a reducir. Y menos 7 es igual a menos 8 entre menos 2. Menos entre menos es más. 8 entre 2 es 4. Y va a multiplicar a x menos 4. Y reduzco. Y menos 7 es igual a 4 por x, 4x, 4 por 4, negativo es menos 16. Y ordenamos en términos de la ecuación en su forma general, que está igualada a 0. Entonces, si yo ordeno, me va a quedar menos 4x más y menos 7 más 16 igual a 0. Si yo simplifico la operación con los términos independientes, menos 7 más 16 es igual a 9. Por tanto, la ecuación me va a quedar como menos 4x más y más 9 igual a 0. Y nuevamente, para que el primer término de la ecuación general nos quede positivo, vamos a multiplicar todo por menos 1. Por tanto, nuestro resultado final va a ser 4x menos y menos 9 igual a 0. Y encontramos la ecuación que modela a la mediana que sale a partir del vértice B. Y finalmente vamos a obtener la última mediana, la mediana que va a partir del vértice C. Entonces, para la mediana del vértice C, esta mediana. ¿Qué necesito? Pues necesito el punto medio del segmento AB. ¿Y conozco el punto medio del segmento AB? Sí, que es la coordenada 1,4. Bien, y el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a encontrar su ecuación. Bien, entonces la mediana del vértice C. ¿Qué datos necesito? Pues la coordenada del punto C, que en este caso es 6,-3. Y necesito el punto medio del segmento opuesto a ese vértice, que es el segmento AB. Y teníamos como coordenada 1,4. Y la lógica es exactamente la misma. Vamos a resolver entonces el ejercicio. Voy a nombrar x1, y1, x2, y2. Y empezamos a sustituir en la fórmula. Y menos y1, ¿cuánto vale y1? Menos 3. Por lo tanto, hay una regla de signos. Esto se va a convertir positivo. Igual a y2, que es 4, menos y1, menos por menos es más, nos queda más 3, entre x2, que es 1, menos x1, que en este caso es 6, que multiplica a x menos x1, que es 6. ¿De acuerdo? Ya hice la sustitución, ahora vamos a simplificar. Y más 3 igual a 4 más 3 son 7, entre 1 menos 6 es menos 5, que multiplica a x menos 6. Ahora, ese menos 5 que tengo en el denominador va a pasar multiplicando a todo lo que tengo en el miembro del lado izquierdo, con todo y signo. Menos 5 por y más 3 va a ser igual a 7, que multiplica a x menos 6. Entonces, hago las multiplicaciones correspondientes. Menos 5 por y, menos 5y, menos 5 por 3, menos 15, igual a 7 por x, 7x, 7 por menos 6, menos 42. Y voy a ordenar en forma general esa expresión. Entonces me va a quedar menos 7x, menos 5y, menos 15 más 42, igual a 0.
y voy a sumar los términos independientes. La ecuación me va a quedar 7x menos 5y y voy a tener menos 15 más 42, eso es igual a más 27 igual a 0. Y acabamos de obtener la tercera ecuación de la mediana que pasa por el vértice C. Entonces ya tenemos las primeras 3 ecuaciones, pero el inciso A me pide también que determine el punto de intersección, es decir, me pide encontrar justamente este puntito que yo tengo acá. Recuerda, el punto de intersección de las medianas se va a conocer como baricentro o centro de gravedad. Entonces vamos a conocer cómo vamos a calcular o encontrar el baricentro. Acá en el baricentro observa la figura. Esta intersección que tengo marcado en negro es la intersección de las medianas. Entonces, ¿cuántas rectas necesitas por lo menos para poder encontrar esa intersección? Pues mínimo necesitas 2 rectas y tienes las ecuaciones de esas rectas porque ya las encontramos. 1, 2, 3. Entonces, puedes utilizar cualquiera de esas, una combinación de esas dos, una combinación de cualquiera de las medianas que acabamos de obtener, las ecuaciones de las medianas, y con eso puedes encontrar el baricentro y puedes utilizar el método de solución lo que tú quieras, eliminación, suma, eliminación, sustitución, igualación, etcétera, para poder encontrar ese punto de intersección. Acá me voy a regresar un poquito porque me faltó multiplicar por menos 1 la expresión. Entonces me va a quedar acá en la mediana del vértice C, es 7x más 5y menos 27 igual a 0. Para que trabajemos todas con la parte positiva de x. Entonces ahora trabajamos el baricentro. Entonces te decía, vas a utilizar 2 de las ecuaciones que ya obtuvimos y las vas a resolver utilizando el método que tú quieras. Entonces, yo voy a utilizar las primeras 2 ecuaciones, la que sale la mediana del vértice A y la mediana del vértice B. Y voy a utilizar el método de eliminación para encontrar la intersección de esas medianas y conocer, por tanto, el baricentro. Entonces, voy a trabajar con la ecuación x menos 7y más 9 igual a 0 y con la ecuación 4x menos y menos 9 igual a 0. Entonces voy a utilizar el método de suma y resta, voy a eliminar a la variable x, voy a multiplicar arriba por un 4 negativo y abajo lo voy a multiplicar por un 1. Recuerda que se multiplica toda la ecuación. La ecuación entonces me va a quedar como 4 por x menos 4x menos 4 por menos 7, menos por menos es más, 7 por 4 son 28y, menos 4 por más 9, menos 36, igual a menos 4 por 0, 0. Y abajo, como lo estoy multiplicando por 1, va a quedar exactamente la misma ecuación. Y ahora sí, hago el método de suma y resta. Menos 4 más 4, 0. Y ahora 28y menos 1y, 27y. Menos 36 menos 9 menos 45 igual a 0. Y voy a despejar a y. En este caso, de esta ecuación que resultó, es una ecuación lineal de primer grado, voy a despejar a y me va a quedar entonces que 27y menos 45 igual a 0 va a ser 27y igual a 45 positivo, y va a ser igual a 45 entre 27. Si yo simplifico eso para obtener algún decimal, o simplificar, y va a ser igual a 5 tercios. Y acabo de encontrar la coordenada para x.
para y, me falta encontrar la coordenada para x. Encontré y, me falta encontrar x. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar a x? Pues muy sencillo, puedes utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que tienes previamente. Yo voy a utilizar la primera porque es más sencillo. Entonces, para encontrar a x menos 7y más 9 igual a 0. Yo ya sé que y es igual a 5 tercios. Entonces, únicamente voy a sustituir el valor de y voy a simplificar y despejar a x. X menos 7 por y, que son 5 tercios, más 9 igual a 0. X menos, recuerda aquí hay una propiedad de las fracciones, multiplicamos de forma directa, menos 7 por 5 son menos 35 y 3 por 1, 3, más 9 igual a 0. Y despejamos a x. X va a ser igual a 35 tercios menos 9. Y ya con tu calculadora puedes hacer esta operación. Tenemos 35 tercios menos 9 y eso me da igual a 8 tercios. Por tanto, la coordenada del baricentro será 8 tercios, 5 tercios. Y con eso terminamos el inciso A de nuestro primer ejercicio del ejemplo.